Y de verdad que es un privilegio que esté con nosotros en esta mañana el pastor Silvestre González Tabar. Él va a desarrollar el sermón Somos un pueblo con un propósito. Así que queremos levantar la mano para darle la bienvenida al pastor Silvestre González Tabar a nuestra iglesia Regalo de Dios. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Pérez muy amable, ¿verdad? Ha dicho tanta cosa y creo que es otro. Y gracias por la invitación. Aquí hay gente que yo quiero mucho, doña Irma. Aquí está Irma, y tú cocinas y todo, y come y camina y todo eso todavía, ¿verdad? 90 años para gloria de Dios, para gloria de Dios. Yo viví en su casa unos días. Sí, él no se acuerda porque creo que él estaba allá. Unos días vivía allá con su esposo que se sabía la Biblia de memoria, se la sabía. Pastor, el señor Ambrosio Peña sabía la Biblia de memoria. El Nuevo Testamento, él decía, si se pierde yo lo escribo de nuevo con punto y coma. Y ella ha leído la Biblia 59 veces ha leído la Biblia, doña Irma. Ella debe saber bastante de la Biblia. Pero Ambrosio Peña la recitaba. Si se perdía, él la escribía. Un santo varón de Dios, una mujer de Dios. Estaba viendo el libro que escribió Casado, muy bueno, le felicito. Donde lo que más me gustó es que el libro dice, que es el libro que ustedes van a estudiar o estudian en los grupos pequeños, que van a estudiar, que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, el señorío de Cristo, ya Él reina sobre nosotros. Pero nuestra naturaleza carnal no se elimina. Esa va a quedar ahí hasta el día en que el Señor la elimine y se vayan ya nuestros deseos carnales y definitivamente complete lo que nosotros no hemos podido hacer durante vivimos. Un privilegio para mí estar con ustedes. Dios les bendiga mucho. La vida cristiana es algo espiritual. Yo me bauticé a los 12 años y ya a los 12 años yo había hecho tantas cosas. Sabía quemar goma, quemé un G una vez de protesta, tiraba piedra con gomas, con tirapiedras. Sabía un montón de, claro, cosas de protestas. Yo no conocí el mundo, yo no bebí, nunca fumé nada de eso. Porque nací en una familia que era muy contrario a Balaguer. Montarse en el barco con sus 4 hijas, pequeñas, pequeñitas, algunas de brazos, mi mamá era la menor, y logró escapar de la guerra. 6 meses después, porque eso duraban los viajes en barco, lo desembarcaron aquí en la República Dominicana. Y aquí se estableció la familia Tabar, por lo menos la de mi parte, la vía mía. El papá mío era un músico y mamá, nosotros éramos 8 hermanos, somos 8 hermanos todavía, 2 hembras y 6 varones. Mi papá era músico y siempre vivimos en la pobreza, porque los músicos no ganan mucho. Y mamá, recuerdo que sentaba a mis hermanas y le decía, si un músico te enamora, nunca le diga que sí, porque solamente te va a dar do, re, mi, fa, sol, la, si. Así que, gracias a Dios, no se casaron con músicos. Y entonces, ¿quién era mi papá? Yo siempre quería averiguar quién era papá, porque yo no conocía a su familia. Era hijo de un español buzo que trabajaba en una plataforma petrolera y siendo yo muy pequeño se ahogó arreglando ahí una cosa de esa plataforma en Venezuela. Así que no pude prácticamente conocerlo. La mamá de papá era una francesa de mal genio. Lo único que recuerdo de ella es que una vez me senté en su mecedora y me tiró maldiciones para que me parara de ahí. Así que imagínese usted, no tenía definido ni siquiera la cultura, ni siquiera la nacionalidad, no tenía nada, ni tenía Dios, no tenía nada, yo no tenía sentido en la vida.
Ningún sentido tenía en la vida. Entonces a los 12 años, mientras estaba en una protesta callejera, porque a los jovencitos nos mandaban con la gasolina a pegarle fuego a las cosas o a tirar, a comenzar el rebú, y luego venían los grandes, porque a los niños no nos disparaban, sino les disparaban a los grandes. Y cuando acabamos esa protesta en San Francisco de Macorís, bueno, salimos corriendo, habíamos quemado 2 camionetas del Partido Reformista. Eso era un rebú grandísimo, el pueblo se estaba acabando, un montón de heridos de ambos lados. Y a mí me dispararon, caí en una galería del susto tan grande. Entonces me fueron a recoger porque pensó que el guardia, yo pensé que me había matado. Cuando yo vi los hoyos de la bala, digo, pero me pegó, no me pegó, no me pegó. Y ese día tuve el primer contacto con Dios. Primer contacto con Dios. De hecho, esa palabra no existía en mi léxico. Dios, primer contacto con Dios. Ese día me di cuenta que había algo más grande que yo. Y nada ocurre en casualidad, por casualidad. Ustedes están aquí con un propósito. Ustedes han venido aquí con un propósito. Nada ocurre por casualidad. Dios tiene control de las vidas humanas, desde que uno nace hasta que uno muere. De paso, de eso se trata la lucha entre el bien y el mal. El diablo quiere hacer posesión nuestra y Dios también, los dos. Y esa misma tarde pasó alguien regando una literatura a colores. Yo le pedí y no me la dio porque consideró que yo era muy muchacho, con 12 años. A quien se la dio, la tomó, estaba lloviznando, le envolvió y la tiró a la cuneta. Yo la abrí y ahí estaba la invitación para ir a un salón de reuniones. Nunca hubiese ido a una iglesia, pues me hablaba muy mal de las iglesias. Y como nunca había ido, así que con ese papelito me fui a la reunión, invité a un amigo y como él acaba de decir, Pérez, nos sacaron. Nos sacaron porque el amigo mío estaba hablando. Al otro día mi papá me dice, no ande con mala compañía. Y fui solo, pero el diácono se dio cuenta que yo era de la noche anterior y me sacó. La tercera noche, la historia es un poco larga. Ustedes dirán, ¿y por qué iba? Porque Dios me estaba llevando. Lo había conocido a Dios 3 días antes. La conferencia comenzaron la misma noche en que me dispararon. Y entonces al tercer día yo dije, no, voy a ir, pero no voy a entrar, porque no voy a pasar vergüenza. Y una señorita de 16 años, llamada Nidia, me vio afuera y me dijo, jovencito, ¿por qué usted no entra? No, yo dije, no, prefiero aquí afuera. Pero es que el diácono aquel ya me conocía. Y si me veía era para afuera que iba. Pero ella me dijo, yo le tengo un lugar a usted especial, venga conmigo. Y me llevó y me sentó. Y esa muchacha me tiró la toalla y me salvó. 28 días después me bauticé. Ya había conocido a Cristo. 28 días, un estudio cada noche. Ya sentía a Cristo. Y cuando me bauticé, me di cuenta que ya estaba convertido a Cristo. Totalmente convertido a Cristo. Yo lo considero un milagro porque no tenía un background de religioso. De hecho, de mi casa me botaron y tuve que amanecer en el Parque Duarte Público. Y es otra historia esa. Pero Dios entró a mi vida y desde esa ocasión decidí entregarle mi corazón y mi vida a Dios. Estudié todo el tiempo en escuela pública, en la UAS, 1 año de preparatoria. Y cuando estaba en la UAS, entonces Dios me llamó al ministerio. Ya a los 18 años yo trabajaba en la obra de Dios, porque los títulos eran de 2 años universitarios nada más. Y aquí estoy. Estudié salud pública para ayudar a la gente. Estudié desarrollo internacional y economía para ayudar a la gente, porque trabajé mucho en ADRA y en proyectos de desarrollo, de salud, dirigimos un proyecto de agricultura orgánica en Bonao durante 12 años, donde le prestábamos cientos de miles de pesos a los campesinos para que siembren la tierra con agricultura orgánica. Y ese proyecto fue financiado por Noruega. Y otro de salud, establecimos 7 clínicas en el sur con un fondo especial procedente de Bélgica para ayudar a los pobres del sur. Una clínica, una farmacia, un médico,
una enfermera y un laboratorio en cada lugar, en los barrios más pobres del sur. Y hay gente pobre en este país. Una vez salí yo con una enfermera y le voy a hacer esta historia, porque los niños y niñas que están aquí quizá no saben lo que es la pobreza extrema. Y yo estoy diciendo esto para alabar el nombre de Dios, ¿eh? Yo no me glorío en lo que yo fui, me glorío en Cristo que me rescató. Una vez yo fui estábamos haciendo visita domiciliaria con la enfermera, la doctora y un servidor. Y fuimos a una casa de Asua de Compostela. Trabajamos prácticamente las 7 provincias del sur. Ahora son 8 o 9, creo que con Ocoa. En Asua de Compostela fuimos a visitar a una familia. Eran las 3 de la tarde. Vimos que el hombre tenía niños, 3 niños. Y vimos que estaban acostados, una sola habitación, separada de cartón la casita, piso de tierra, en Asua, piso de tierra. Y detrás de la cocina era un fogón que se alimentaba con leña. Y mientras estábamos ahí haciendo una encuesta de salud, noté que algo sonaba en la cocina, como si fueran, como decimos en el Cibao, unos trozos hirviendo, plátano o víveres hirviendo. Y se oía una paila así como cuando hierve. Fuimos allá, yo no fui, yo le dije a la enfermera que a las 3 de la tarde estaban cocinando, le hice señas. Y ella se paró y le dijo, oye, ¿qué usted está cocinando? No vaya, esto es algo para los muchachos, para cuando despierten. Pero la doctora Ramírez tuvo la curiosidad, que era mi acompañante, de ir y de tapar la paila. Eso lo hacen las mujeres, yo no me atrevería a eso. Y cuando destapó la paila, ¿saben qué había hirviendo allí? Piedras. Piedras. Y ustedes dirán, ¿y para qué estaba hirviendo ese hombre piedras? Porque esa es una técnica que usan los que viven en extrema pobreza para hacerle creer a los niños que se está cocinando algo y ellos vayan a acostarse. Cuando un niño tiene anemia, y yo pasé por eso, nadie duerme mejor que un anémico en el planeta Tierra. Nadie duerme mejor que un anémico. Y yo estudié en un liceo público que me quedaba como a 3 kilómetros de distancia. Y cuando yo salía a la 1:30 de la tarde de ese liceo, yo venía viajando, pero de poste en poste. Eso significa que tenía que pararme en cada poste de luz con la cabeza así, para dejar de verla. Ustedes saben que tienen anemia, lo que ven es muchas estrellitas y mareo, y coge fuerza y sigue hasta el próximo poste. Eso me pasó a mí en varias ocasiones. Y llegué a casa, mamá, ¿y qué hay de comer a las 2:30 de la tarde? Mami, pero yo tengo hambre. Y ella me decía, mi hijo, acuéstate hasta que se te pase. Y justamente cuando uno se acuesta con mucha hambre, ¿qué uno va a tener? Sueño. Eso no lo saben los que siempre han comido. Cuando uno se acuesta con mucha hambre, uno se duerme de una vez. Pero si tiene anemia, la cosa es extrema. Por eso en mi casa, nosotros tenemos, mi esposo y yo, 2 hijas, y le enseñamos a comer de todo y a no botar nada. Porque mamá me decía, hay países del mundo donde hasta la cáscara de los alimentos se la comen. Es un pecado de una familia tomar alimento y botarlo porque alguien de la familia no come eso. No, yo no como eso, y lo retiran y lo botan. Para ustedes no es pecado, pero para mí sí, porque yo lo necesité muchas veces. Y a los hijos hay que enseñarles a comer de todo y a economizar, porque estamos viviendo en el mundo de las luces. Ya no en la era industrial ni la era cibernética, no, las luces, donde ya lo palpable va a desaparecer con el tiempo y todo se quedará en imágenes y sonidos. Pero hoy día hay más hambre que nunca. Y no solamente, imagínense,
Tenemos 150 millones de refugiados en el mundo, durmiendo en carpa, niños que nunca van a conocer una casa, niños que nunca van a conocer una ciudad, que nacieron ahí, se criaron ahí, van a morir ahí. Por eso decimos, Cristo está a las puertas. Y a este mundo le queda muy poco tiempo, porque los hombres se han enriquecido. Solamente el 1% es dueño del 97% de todas las riquezas del mundo. El 1% es dueño del 97% de todas las riquezas del mundo. Pero usted le pregunta a un Bill Gates qué hace él con un capital de 130 mil millones de dólares, casi 3 veces el presupuesto de esta nación. No hacen nada. Y Dios sabe eso, claro que lo sabe. Y Dios va a salvar a los pobres que oigan su voz, como me salvó a mí. Y a los ricos que sean capaces de someter su vida a Él. Él lo va a salvar. Muy pocos, pero lo va a salvar. La vida cristiana es una vida espiritual y es algo muy individual. No se trata de filosofía, no se trata de teología, ni se trata de que tú eres de esta iglesia o que tú eres de la otra iglesia. Y la prueba mejor que yo tengo para esto, la prueba científica mejor. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es la iglesia más difícil de seguir en el mundo? ¿Cuál es la más difícil? ¿Qué responderían ustedes? La iglesia adventista del séptimo día. Óyeme, uno tiene que dejar de trabajar los sábados, dejar de estudiar los sábados, uno tiene que despojarse de un montón de cosas. Uno tiene que dejar ciertas comidas, uno tiene que dejar ciertas creencias, hasta amigos, uno tiene que dejar de visitar a ciertos lugares, y aún así es la iglesia más brillante de la humanidad. En República Dominicana yo no me explico cómo la iglesia adventista es la segunda denominación del país, seguida nada más por la iglesia católica. Eso solamente un milagro lo puede hacer. La segunda denominación religiosa del país. ¿Y qué distingue a los adventistas? Lo que son aparentes desventajas se convierten en ventajas. Por ejemplo, qué pena y no traje el ejemplar. National Geographic es una revista mundana, atea, que no tiene nada que ver con religión. Y a ella se le ocurrió publicar un artículo llamado a sí mismo Los Adventistas. Porque el gobierno de Estados Unidos subvencionó un estudio que duró 35 años y fue patrocinado por la Universidad de Loma Linda, donde yo estudié, para darle seguimiento a alrededor de 200,000 personas durante 35 años para ver sus hábitos alimentarios, sus hábitos de salud, su forma de vida. Y ese estudio demostró que los adventistas del séptimo día en Estados Unidos viven 9 años más que el promedio de la población estadounidense. Las mujeres y los hombres 7 años más y las mujeres 9. No sabemos por qué hay una diferencia de 2. Pero sí se sabe que las mujeres tienden a vivir más y se cree que es el factor estrés. Las mujeres tienen la tendencia a hablar más, a decir más sus cosas, a desahogarse más. Y eso provocó que el gobierno estadounidense cambiara el plato alimentario. Es decir, ¿ustedes recuerdan la pirámide alimenticia que había? Donde se recomendaba el Departamento de Agricultura, que hace eso de Estados Unidos, y el Departamento de Salud, donde abajo estaban carne, leche, pescado, huevos, y seguía la pirámide subiendo grano y después vegetales y fruta ya, un chin. Ahora la pirámide fue invertida en base a ese estudio que se hizo, y ahora abajo están granos, vegetales, frutas, y ahora ponen la carne y allá arribita, un chin, lo invirtieron. Ese aporte lo hizo la iglesia adventista como fruto de este estudio, y el gobierno cambió. Entonces, le estoy explicando por qué National Geographic, una revista atea,
publica un artículo que se ve como religiosos. Y National Geographic menciona que la largura de vida y la salud de los adventistas se debe a dos factores importantes. 5 años se deben al estilo de vida. Nosotros tenemos un estilo de vida saludable, venimos los sábados a la iglesia, nos abrazamos, visitamos enfermos, vamos a un parque un sábado en la tarde, porque los sábados nada más no se viene a la iglesia. Los sábados también nos queremos, visitamos enfermos, vamos a un parque, vamos a un hospital, descansamos totalmente de nuestras actividades y nuestra mente y nuestro cuerpo hace un alto a todas sus actividades y eso aporta un grado de salud extraordinario, que es la otra razón. 5 años de eso, según el estudio científico, se deben a nuestro estilo de vida y 4 años se debe a que guardamos el sábado. Fíjense que eso ningún pastor adventista se había atrevido a decirlo, ni siquiera la Universidad de Loma Linda, porque se iba a ver como algo interesado. Pero que lo dijera una revista atea científica, eso tiene relevancia. Y que el gobierno americano haya cambiado las recomendaciones alimentarias, eso tiene relevancia. Esa es la primera cosa que distingue a los adventistas. Su estilo de vida, su amor por la gente. Segundo lugar, el sábado es la mejor terapia que Dios pudo haber inventado para el ser humano. Una terapia tremenda. Y esa terapia tiene repercusiones en la salud mental, emocional y física de los seres humanos. Tiene repercusiones en la alegría del ser humano, en la defensa del cuerpo, cómo enfrentamos las enfermedades. Cuando un adventista que sigue los principios de salud y descansa a Dios, le viene una enfermedad o un virus, es capaz de enfrentarlo en menor tiempo que uno que está estresado, que no tiene buena salud. Por lo tanto, el sábado une la familia también, porque miren, ustedes vienen en familia, yo vengo con mi esposa, ya mis hijas no están, eso une la familia. El coger un himnario o del celular o cantar en familia, eso unifica a la familia, solidifica a la familia, eso es otro beneficio. La fe en Dios es la mejor cura para las enfermedades del alma, para la depresión, para la tensión emocional. Tener fe en Dios es una palanca extraordinaria que nos lleva a la sanidad interna y a la solución de nuestros problemas, porque tenemos una visión calmada, sosegada de afrontar los problemas, gracias a que estamos en conexión con lo divino. Y toda aquella persona que está en conexión con lo divino, se le pega a lo divino. Cuando usted está en conexión con lo malo, se le pega lo malo. Cuando está en conexión con lo divino, se le va a pegar lo divino. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Yo le llamo, ustedes saben que hay una ciencia que se llama antropología. A mí me encanta mucho la antropología. De hecho, cuando he visitado esos lugares, Asia, Europa o América del Sur, o mi tierra, la tierra de Israel, me gusta preguntar. La antropología es la ciencia que se encarga de la cultura de la gente. ¿Qué creen? ¿Qué comen? ¿Dónde iban? ¿Cómo se recreaban? ¿Cómo se casaban? Todas esas preguntas las responde la antropología. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? La cultura, mis creencias, mi filosofía. Y Primera de Pedro 2, 9 y 10 son dos textos que para mí son los mayores exponentes antropológicos del cristiano. Porque nos dicen de dónde venimos, hacia dónde vamos. Mas vosotros sois, ¿qué dice allí? Linaje escogido. Así que cuando yo me convertí, ya yo ni era árabe, ni español, ni dominicano, ni francés. Ya yo me convertí en un linaje escogido, en una raza. Ya yo tengo identidad. Ya yo no soy don nadie. Ya yo soy alguien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Linaje escogido, real sacerdocio. Allí habla de que nosotros tenemos acceso directo a Dios, sin intermediarios.
podemos acudir a Dios directo. Y ¿saben algo? Yo he conocido las grandes religiones del mundo. Por ejemplo, yo estudié en Tailandia. Yo tengo gran respeto por los budistas. Y yo me iba en mi tiempo libre de estudio al monasterio budista. En Tailandia está la filosofía de que todo hombre varón debe ser sacerdote budista 1 año en su vida. O sea, tienen que darle 1 año de su vida al budismo. Y ellos se visten, ustedes saben, con la ropa mamey. Yo digo mamey, orange. Mamey, anaranjado, oscuro. Se raspan la cabeza, se ponen una sandalia y se meten a un monasterio 1 año. Y yo iba siempre a verlo orando al lado del río. Muchos peces en el río, porque los peces son sagrados para ellos. Y ellos tienen una peculiaridad. Son muy respetuosos de Dios. De hecho, fui a visitar a algunos de ellos y ¿saben lo que hicieron conmigo? Cuando ellos se enteraron que yo era pastor, me lavaban los pies. No, usted pastor. Y venía la familia. En 2 o 3 ocasiones en esa casa me lavaron los pies. Por el respeto a lo que es de Dios. Yo le tengo gran respeto a la gente que le sirven a Dios. No importa en la religión que sean. Si son hombres de Dios, yo tengo gran respeto. Pero por otra parte, una vez estuve en un monasterio árabe, en una mezquita árabe, ahí en Jerusalén. Y entonces estábamos un grupo y uno de los del grupo se rió. Y un diácono vino y a ese amigo mío, que era un profesor universitario, lo sacó de este alto de la mezquita. Ahí yo me acordé cuando a mí me sacaron. Dije, mira, le hicieron lo mismo que a mí, pero a mí me lo hicieron en la iglesia adventista y a este se lo hicieron en una mezquita musulmana. Pero admiro también esa religión por el respeto que tienen a Dios. No crean ustedes que los árabes son esos que andan por ahí inmolándose. Esas son cestas locas de criminales y asesinos. Dios ha revelado su poder en todas las religiones del mundo. Y todo el que es sincero a Dios, de acuerdo a la luz que tenga, Dios va a obrar en su vida. Dios le ha dado a la iglesia adventista el privilegio de ser la depositaria de la verdad de Dios. Por eso la iglesia adventista está expandida en el mundo entero. Nosotros estamos en más países que la iglesia católica. Eso es algo increíble. Y usted dirá, pero ¿cómo han logrado meterse en países donde los católicos no están? Porque donde no podemos entrar los pastores, entran los médicos. La iglesia adventista tiene el sistema médico hospitalario más grande del mundo. Nosotros tenemos el hospital más grande del mundo. El sistema hospitalario adventista es el más grande después del gobierno en Estados Unidos. Y a nivel mundial número 1. La iglesia adventista es la iglesia protestante que más universidades tiene en el mundo. Que más escuelas secundarias y primarias tenemos en el mundo. Por eso alguna gente, yo iba a dar estudios bíblicos al Congreso, al Palacio, algunos que han desfilado por ahí desde el número 1 hasta varios de ellos, me decían, pero es que los adventistas son gente de élite. Dice, no son de élite. Somos gente del pueblo que basado en el principio de Cristo. A ver, ¿qué hacía Cristo? Dice la Biblia que hacía 3 cosas. Número 1, predicaba. Número 2, enseñaba, era rabí, maestro. Y número 3, curaba. Los adventistas tenemos púlpito e iglesia, un montón de iglesias. De paso, es la iglesia que más edificios de iglesia tiene en la República Dominicana. 1.400 edificios de iglesias. Pero tenemos 70 y pico de colegios. Y hospitales y emisoras de radio. Y un montón de cosas. La gente dice, pero ¿para qué hacen tanto? ¿Por qué no se centra en la predicación? Porque Jesús también educaba. Nosotros le damos énfasis a la educación. Cuando un joven, yo trabajé en el sur, entran los jóvenes sin sentido a la iglesia. Y de una vez lo motivamos, ponte a estudiar, vete a la escuela, báñate, límpiate, peínate bien, arréglate, ponte una corbata. Se limpia la persona en Cristo Jesús, porque por donde Cristo pasa, algo pasa. No es una filosofía, es un sentido, es algo interno que mueve al ser humano a un cambio.
lo que no logran la represión, lo que no logra la psicología o la psiquiatría, lo logra Cristo en minutos, en segundos. Y dice 1 Pedro 2, 9 y 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Pero dice el propósito, voy a repetir el 9 más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ya nos comportamos como una nación. De las pocas iglesias en el mundo, no sé si hay otra, que leemos el mismo folleto de escuela sabática todos los sábados. En el mundo entero, toda la semana. Tenemos la liturgia parecida a esta en toda parte, desde Moscú hasta Egipto, Israel, todas partes del mundo. De hecho, yo fui antes de la guerra, antes del cambio de gobierno en Egipto, a una iglesia adventista. Y yo pero aquí hay adventistas, aquí en el Cairo, cerquita del Museo del Cairo. Y veo igualito, mis hermanos, y todos nos identificamos porque estamos estudiando el mismo folleto. Un maestro de escuela sabática aquí viaja a Israel y allá puede enseñar la lección de escuela sabática. ¿Y qué mantiene unida a esta iglesia? Varios factores, que no voy a entrar en detalles por eso. Pero la fe en Cristo y nuestra práctica, el sistema de gobierno. Yo pertenecía al presidium de las iglesias evangélicas, donde está el jefe de los mormones, de Asamblea de Dios de la Profecía, de la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios Pentecostal, la Iglesia Metodista, todas las iglesias, éramos 21 miembros y yo era del presidium. Y ellos siempre su pregunta ha sido, ¿cómo es que los adventistas se mantienen unidos y nosotros no podemos? Nosotros no podemos mantener la unión, cada vez hay divisiones y esto. ¿Cómo el ministerio adventista no se pelea? Y cuando yo le explicaba, es que los pastores adventistas ganamos un salario. Y el salario de la iglesia de Naco, que es una iglesia que puede pagar 30 pastores, es el mismo salario. Ese pastor gana lo mismo que el pastor de Miches. Óigalo bien, ¿eh? Ustedes sabían eso, hermanos. Ustedes sabían eso. La única diferencia es que el pastor de Naco Piantini tiene mayor costo él, porque tiene que todo el de Miche, yo hasta en Chacabana puedo predicar, en Piantini no. Y ellos se asombran de cómo la iglesia adventista logra establecer una igualdad salarial en Dajabón comparado con la iglesia adventista de Gascue. El mismo salario gana el pastor de Dajabón que el de Gascue. Lo único que al de Dajabón les rinde más porque tiene más barata la cosa, les rinde más a él. Solamente por el Espíritu Santo y la dirección de Dios. Los que somos presidentes de asociaciones de iglesia, ganamos, bueno, en mi caso, yo he sido presidente, yo he trabajado en el país entero. Yo tenía empleados míos que ganaban más que yo. Ganaba más que yo siendo presidente de la asociación. Por el sistema de pago de la iglesia. Y eso solamente viene de Dios. Eso ha evitado los problemas de querer ser esto o lo otro. Lo quieren ser por otra cosa, menos por lo material. Pero el Espíritu Santo se mueve no solamente en la algarabía. El Espíritu Santo se mueve no solamente hacia afuera, que lo ve la gente. El mayor trabajo del Espíritu Santo está dentro de uno. Y lo hace a los 11 años, a los 9 años, a los 7 años. Ya Dios puede estar llamando a una de estos niños o niñas para servirle a Él. O a uno de ustedes, caballeros o damas, para servirle. Dios va preparando el camino. Yo tenía que agotar todo lo que yo hice, bueno y malo, para llegar a donde yo estoy. Y ahora me he convertido en el pastor jubilado más joven de la historia de los adventistas en el país. Yo tengo 60 años. Y 41 años siendo pastor. Pero cuando entré al ministerio 10 años después, me propuse a los 60 retirarme. Yo soy medio bíblico y como vi que en la Biblia los que más duraban 40, 30, voy a seguir ese rumbo. Y muchos me han dicho, pero ¿cómo usted deja la presidencia, la dirección? Me jubilo, el salario es 1/3 de lo que gano. Precisamente yo soy, como me dicen algunos amigos, yo soy un cristiano que me gusta probar a Dios para sentirlo.
Y cuando yo siento a Dios es cuando yo desafío a Dios. Si tú desafías a Dios, si te está yendo mal en un negocio, si te está yendo mal en tu matrimonio, si te está yendo mal con una enfermedad, desafía a Dios. Confía en Él y Él hará. Ahora, yo voy a dejar de ser pastor activo para convertirme en uno que da estudios bíblicos y uno que da sermones. Porque al fin y al cabo para eso me llamó Dios. Ahora yo voy a estar sentado como un miembro más, como un laico en la iglesia. Voy a ser miembro otra vez. Pero para que Dios me use en lo que Él quiera, libremente, sin tener que estar sujeto a una localidad, a una región o a un país. ¿Cómo va a suceder eso? Yo no lo sé. Porque le he pedido a Dios que me dé 3 meses, porque son 7, 8 alternativas que tengo, y que en 3 meses Él me señale el rumbo por donde debo coger. Usted dirá, ¿y un viejo de 60 años es capaz de dejar la seguridad de su trabajo, dejar el confort de su vida diaria y tomar una nueva aventura? Sí. Porque yo me bauticé a los 12 y espero morir en Cristo Jesús. Dar mi vida a Dios. Entonces, Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice que fuimos adquiridos por Dios, comprados por su sangre, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me invitaron a dar una conferencia en un barrio malísimo por aquí en la capital, después del Espaillá, antes del puente. Y la primera noche que yo fui, iban tantos tigres. De paso, los ancianos tenían que buscarme a la entrada del barrio y llevarme a la cancha donde se daba. Todos los tigres sin camisa. Y el anciano, pastor, los sacamos. No, dejan todos esos tigres ahí. Todos los vendiendo droga, uno lo veía, arete y todo eso. Déjame, yo voy a predicar. Y duré 8 noches predicando. En 2 noches de esas mataron a 2 gentes. Yo tenía que caminar por en medio de las velas en la calle. Son muy solidarios. Esas pandillas son solidarias. Eso es otro tema. Por eso es que las pandillas existen. ¿Saben por qué existen las pandillas? Porque las pandillas agarran una niña de hogar, de familia, cuyos padres la han rechazado o no se comunican con ella. Agarran otra señorita que salió embarazada y cuyos padres lo botaron de la casa. Ella está desolada, la agarran las amigas que pueden ser prostitutas o pueden ser vendedoras de droga y le dicen, mira, aquí tú tienes una familia. Y se desliga, se la arrancan a la familia y hacen que sea miembro de la otra familia, de una pandilla. Por eso esa pandilla dan la vida el uno por el otro. Porque es lo único que tienen, no tienen familia. Y por eso yo siempre digo a las familias cristianas, comuníquense siempre con sus hijos. Fortalezcan los lazos. Yo le decía a mis 2 hijas, miren mis hijas, ustedes son mis hijas. Y cuando ustedes tengan hijos, sus hijos serán mis nietos. Y no importa con quién ustedes lo tengan. Ustedes dirán, pero qué viejo loco este. Puede ser conocido o un desconocido, pero sus nietos siempre serán mis hijos y ustedes siempre serán mis hijos. Para ustedes ser amadas por mí no tienen que portarse bien, porque yo decidí amarla, aunque se porten mal. Y eso es un fortalecimiento del amor, como el amor de Dios. ¿Acaso no nos amó Dios así? ¿O ustedes se portan bien todo el tiempo con Dios? Él nos ama y somos malitos. Entonces debemos reflejar el amor de Dios con nuestros hijos y dejar de estarnos juzgando o diciendo este bueno y este malo. Nadie es bueno, nadie es malo. Bueno solamente es Dios. Pero fortalecemos esa fe en nuestros hijos y ellos se van a agarrar de nosotros toda la vida. Porque saben que su papá y su mamá lo aceptan en las buenas y en las malas. No se olviden de eso, padres. Y a los hijos le digo yo, nosotros que hemos sido hijos, o los que son hijos ahora pues tienen su padre vivo, solo debemos entender que nuestros padres son nuestros mejores aliados, que ellos son los únicos en el mundo que darán su vida por nosotros. Y como familia nos desarrollamos, echamos para adelante
y esperamos vivir en la patria celestial. Entonces hemos sido llamados a Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo 10, por si acaso se nos olvida, dice: mas vosotros que en otro tiempo no erais nadie, nos lo tira en la cara para que no te creas que tú eres alguien por ser hijo mío. O sea, tu virtud, tu valor no radica en ti, radica en Dios. Yo soy alguien por Dios. Yo no soy nadie mi futuro era estar muerto. Yo no valgo nada, yo valgo algo porque Cristo es mi agregado principal. Cristo ha hecho de mí un hombre nuevo. Pero, no lo recuerda, vosotros no eras nadie, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia y hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos y hermanas, nuestra identidad como cristiano, ¿de dónde vengo? Vengo de las manos de Dios. Él me formó, yo no soy ateo. Le decía a los pastores que yo dirigía en el este, siempre les repetí esa palabra porque a mí me tocaba pastorear a los pastores. Y era un desafío todos los meses darle un sermón o un seminario a los pastores, porque los pastores también necesitan pastores y los pastores también lloran. Y yo le decía a los pastores, yo no soy ateo, yo creo en Dios, porque hay dos tipos de ateos. Hay ateos confesos que escriben en los periódicos. Bueno, yo tenía un familiar muy cercano que él decía que era ateo, pero luego se enfermó y en su lecho de cama al final me dijo: Silvestre, yo creo en Dios. Y oró conmigo siempre. Y una de las penúltimas veces con mi hija, dice: tu papá siempre ha creído que yo no creo en Dios. Pero él en todos los periódicos decía que él no creía en Dios. Esos son los ateos confesos. Pero para mí, lo que he conocido, siempre terminan creyendo en Dios o creen en Dios. Porque si tú niegas a Dios, si tú niegas algo es porque existe. Si no, ¿por qué lo niegas tanto? Ignóralo. Lo que tú niegas es porque tú sabes que existe. No sé si me doy a entender. Yo no estoy casado con fulano, pero no está casado, pues ignóralo. Es porque todavía te molesta eso, lo tienen. Dios le molestaba a ese tipo de gente. Y están los ateos más peligrosos para mí, que son los ateos practicantes. Son los que dicen que son cristianos, pero niegan la eficacia de Cristo. Dice el apóstol: yo soy cristiano, yo alabo a Dios, yo voy a una iglesia, yo soy un pastor, yo soy un cristiano, pero en su vida personal niegan la eficacia de Dios. No creen en Dios, todos sus negocios están amarrados por ellos, todos sus estudios lo amarran ellos, todos sus planes lo hacen ellos, todas sus decisiones las toman ellos, y a Dios se lo dicen después que las cosas están tomadas. Pero un cristiano siempre pondrá a Dios en primer lugar. Aun cuando uno se lanza al vacío, como yo que me acabo de lanzar. Este es mi primer sermón, después que dejé mi cargo, mi primer sermón. Cuando uno se lanza al vacío, uno debe saber que allí está Dios esperando a uno con un futuro mejor y un plan mejor. Cuando una niña se lanza al vacío, comete un error, que todos los que tienen hija tienen que saber que son hijos de que su hijo cometa un error o su hija. Todos estamos expuestos a eso. Cuando usted confía en Dios y ha dedicado su familia a Dios, sabrá que su hijo siempre será recibido en los brazos del Señor y andará seguro y nunca se olvidará de los principios del Señor. Entonces, tuvimos otra lectura que voy a finalizar con esto. Segunda de Crónicas 20:20, parte central: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero una fe real, una fe donde tú desafías de una fe, pero una fe real que es una fe racional. Porque ¿cómo no va a ser racional algo que yo le digo: Señor, mira, este trabajo me obligan a trabajar en sábado, yo voy a dejar el trabajo y no voy, dice el salmista, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Y tú decir, lo voy a dejar confiando en que tú me vas a proveer. Para eso hay que tener fe, mi hermano.
Eso hay que tener una fe grande, una fe real, no una fe confesa, sino una fe real, una fe individual, personal. Que tú vas a hacer un negocio y tienes el negocio bueno, pero me voy a ganar millones de pesos, pero no le pregunta a Dios porque tú sabes que tiene un cocorícamo. Y si le pregunto a Dios, Él me va a decir que no y va a bloquear mi negocio, porque tú prefieres confiar en tu actitud, en tu inteligencia y sabiduría, que confiar en Dios. Un cristiano siempre va a confiar en Dios. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuáles son los profetas? La Biblia. Yo antes veía a Walter Mercado, porque Walter Mercado es viejísimo. Yo no sé cuántos años tiene Walter Mercado. Desde niño lo veo. Es un agente tremendo del enemigo. Y veía que él hablaba de los amuletos y de la cosa, y que esto te da suerte, porque de eso es que él vive, de engañar a la gente. Pero yo una vez comencé a leer la Biblia y yo comencé a cambiar. Los árabes dicen muchas malas palabras, y los judíos, yo dejé eso. Me comenzó a heder el cigarrillo, el alcohol. Y cuando yo me había dado cuenta, este libro, este amuleto, cambió mi vida completamente sin yo darme cuenta. Segunda de Crónicas 20:20 dice: creed en sus profetas y seréis prosperados. Hay poder en la Biblia. Cuando yo estudiaba en la UAS, un día dije, voy a estudiar menos porque trabajaba 8 horas diarias y voy a leer más la Biblia. A mí me gusta experimentar mucho. Yo experimento con las plantas, experimento con animales, me gusta investigar, me gusta la ciencia. Y entonces yo dije, voy a estudiar más la Biblia y voy a estudiar menos la clase. Y el único semestre que saqué perfecto en todo fue ese semestre. Mi semestre final. Luego estudié en Estados Unidos en otro idioma. Primero estudiaba mi Biblia, luego la lección. ¿Y sabe por qué? La Biblia es una espada de 2 filas que entra al corazón, afina el pensamiento, nos da calma, nos ayuda a pensar en frío, nos da sabiduría para decidir a su tiempo. Sentimos ese poder que se llama el Espíritu Santo, y cuando somos atacados por lo malo, por circunstancias de la vida, por un abandono, por una ira, por un odio, por una pérdida de empleo, una pérdida de un padre, una pérdida del cónyuge, ahí está Dios para alentarnos y darnos fuerza para salir victoriosos en las buenas y en las malas. Así que este es mi fuente de poder. Y yo les invito que no la dejen de leer todos los días, un poco de ella, y comiencen por los evangelios para que vean el poder de Dios. Lee la Biblia. Orar a Dios. Ahorita nos mandaron a arrodillar a nosotros acá. ¿Sabe que ese es un acto sublime del ser humano? El único ser viviente racional es el hombre. Cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios, reconocemos nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. Y es un ejercicio que nos eleva a Dios y nos lo trae a Él, a nuestro corazón. La oración es el aliento del alma. La oración nos conecta con lo divino. La oración hace que brillen nuestros rostros. La oración hace que le caigamos bien a la gente. ¿Ustedes recuerdan la reina Esther? Se lo digo a las muchachas. Fue a un concurso de belleza la reina Esther. Y buscaron las mejores maquillistas, pericuristas, los mejores estilistas, los mejores modistas. Todas las candidatas. Eran decenas de mujeres lindas del imperio persa. Y esta mujer oró a Dios. Y no pidió por las mejores profesionales para prepararla, para lucir bien al rey. Lo único que ella pidió fue lo siguiente: Señor, cuando hable con el rey, dame gracia para caerle bien a él. Y cuando yo voy a una entrevista, siempre antes de abrir la puerta a la entrevista, le digo, Señor, dame gracia para caerle bien a este señor. Cuando ustedes vayan a una entrevista, que ustedes vayan a un negocio, no se olviden de hablar con Dios. No confíen en tu belleza. Esther era linda. Era una reina bella, según la describen. Pero ella confió en Jehová. Porque una cosa, dicen los dominicanos, es ser gracioso. Y otra cosa es caer en gracia. Y caer en gracia, eso viene de Dios.
Y eso nace del corazón. Yo trabajé un tiempito en la televisión en Santiago con una señora llamada Mayra Robles. Y Mayra Robles, hace mucho no sé de ella, tenía un temperamento y cuando venía, estaba peleando a todo el mundo antes de comenzar el programa. Arregla esto, traía todos los problemas a la casa. Y cuando decían, vamos al aire, 5, 4, 3, y estoy maldiciendo. Y cuando íbamos al aire, hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Pero es otra que está ahí. Se transformaba, es otra. Esa gracia nosotros la podemos tener gratis, pero no en la hora del programa, a la hora de exponernos delante de la gente, sino todo el tiempo. Tenemos que ser gente feliz todo el tiempo. Reírnos de nosotros, reírnos, gozarnos, alegrarnos en familia, gozar, romper esos esquemas de seriedad, ser felices, gozarnos con la comida. Aún en la mala, sé vivir con lo poco, sé vivir con lo mucho. En casa repartían un huevo para dos, un huevo sancochado para dos. Con esta historia termino. Un huevo para dos. Yo tenía un hermano llamado Remberto. Yo era el mayor, yo partí el huevo. Yo partí el huevo y me aseguraba de coger el más grande. Eso era antes de ser cristiano, ¿eh? Pero después que fui cristiano también lo hice. Partí el huevo, pero lo único que después de ser cristiano decía, Señor, ayúdame a partir lo más mitad posible. Pero después que lo partía, cogía el más grande. Y mamá se dio cuenta. Mamá, una mujer que no estudió, pero sabiduría oriental. Mis hijos, les voy a poner ahora una regla. A mí, ustedes van a seguir partiendo el huevo. Elijan quién lo va a partir, pero quien parte el huevo se sirve de último. Así que yo le dije a mi hermano, pártelo tú, querido. No, pero tú eres el mayor, hermano, siempre tú lo has dicho. No, parte tú el huevo, porque el egoísmo siempre aflora. Aún en medio de la pobreza, de la escasez, te dejó el marido, te salió mal un negocio, busca la ayuda de Dios. Y tu vida está en las manos de Dios. Ríete de la vida. Si está en las manos de Dios, ¿por qué llorar? Vamos a reír, vamos a gozarnos en Cristo Jesús. Y finalmente le dejo a ustedes el método de Cristo. Solo el método de Cristo dará éxito para alcanzar a la gente. Tengo ya 6 años estudiando ese método. Jesús trataba a la gente como quien deseaba hacerle bien. Paso número 1. ¿Cómo uno debe tratar a la gente? Como quien desea hacerle bien. Voy yo, cuando llego a San Pedro, le digo, Señor, ¿dónde está la iglesia de Magdalena? Dice, ¡ah, por ahí derecho y dobla a la izquierda! Usted va a encontrar a los adventistas. Oye, me insultó ese hombre. Cuando camino 3 esquinas más, le digo, Señor, ¿me puede decir, por favor, dónde está la iglesia de Villa Mar? Y él, no, Señor, usted coge por ahí, Oye, qué hombre más amable. Enriqueció mi vida. Trataba a la gente como quien deseaba hacerle bien. A tu maestro, a tu compañero de estudio, a tu jefe, a tu cónyuge, a tus hijos, a tu marido, a tu mamá, trátalo siempre. Mamá, ¿qué tú quieres? Número 2, trataba con bondad y cortesía a la gente. La bondad, ceder el paso. No, pase usted. Total, el mundo no se va a acabar por tú ceder el paso. Bondad y cortesía. Número 3, Jesús también suplía la necesidad de la gente. ¿En qué puedo servirle? Cuando tú le haces un favor a alguien, nunca lo va a olvidar. Y cuando más lo necesita, ahí es donde más favores hay que hacer. Ese es el método de Cristo. Eso fue lo que él empleó para ser lo que es Cristo Jesús. Número 4, se ganaba su confianza. Y yo tengo un amigo que tenía un ateo en un edificio. Y narra él que ese amigo que no quería hablar nada de religión, tuvo un accidente, se quebró una pierna. Y esa tarde el adventista fue y lo visitó y le dice, mire, yo soy su amigo. Ah, ¿usted es mi amigo? Sí. Hágame favor, cómpreme una cervecita. ¿Qué usted haría?
Porque el método de Cristo dice que hay que ganarse a la gente, hay que hacerle bien y hay que ganarse su confianza. ¿Qué haría? Anciano de la iglesia fue y le compró la cerveza. Fue y le compró la cerveza. Escondidito ahí, porque imagínate, y se la llevó. Pero el vecino sabía que él no tomaba cerveza ni compraba cerveza, él lo estaba probando. ¿Y saben qué pasó? Para no cansar la historia, un mes después el hombre fue a la iglesia, se bautizó y es anciano. Por un acto de bondad. Loco, una cosa loca. En esas reuniones del presidio de los líderes nacionales, ustedes saben que ahí se come mucho cerdo, muchas cosas. A mí me ponían todos mis cerdos. Y yo sentado a ellos en un restaurante o algo, ellos pedían sus cosas y yo nunca le dije eso es malo o es bueno. ¿Por qué hay que decirle a un adulto lo que es bueno y lo que es malo? Déjalo que él lo descubra. A nadie le gusta que le estén diciendo esta religión es verdadera, que el sábado es día de reposo. Eso no se dice. La gente lo debe descubrir. Y a lo último esos líderes ya me ponían mi cosa vegetariana aparte. A lo primero se burlaban de mí. A lo último, y cometieron el error de invitarme a una reunión de 500 pastores de todas las religiones. Y entonces, para yo dar una charla de salud. Qué peligro más grande. Un adventista dando una charla de salud. ¿Y saben lo que pasó? No, era antes de comida, se fueron a comer. Cuando regresaron a las 3 de la tarde, se paró uno allá en el Hotel Hamaca. Eran más, ese salón estaba como 700 pastores y pastoras. Y se para uno y dice, no debemos invitar más al pastor González a esta tipo de reunión. Y yo me asusté, dije, uy, metí la pata. Dice, porque han dejado toda la carne y barrieron todos los vegetales en el restaurante. Los pastores todos se volvieron vegetarianos y le dejaron la carne al hotel. Pero sin decirle a ellos, esto es bueno y es malo. Aquí tienen los dos caminos, dice la Biblia. El bien y el mal. Elige el que tú vas a tomar. Pero la decisión es personal. Cuando mi hija me decía, voy a hacer tal cosa, decía, no, eres tú la que debe elegir, mi hija. ¿Cuál es la mejor decisión? Eres tú. No, papi, dime tú. No, eres tú la que debe elegir. Debemos enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones. Cuando Cristo está en uno se vuelve brillante en Cristo Jesús. Y esa sabiduría viene de Dios. ¿Cuántos quieren reconfirmar que la Biblia es la palabra de Dios? Que la oración es un medio efectivo para conectarnos con lo divino y ser mejores. Que la fe en Cristo nos revivifica, nos da vida, nos da salud, nos hace mejores, nos hace felices y nos hace aún caer en aventuras nuevas, novedosas, en nuevos emprendimientos, confiando que Dios está dirigiendo y que Él va a guiar cada uno de nuestros pasos. ¿Cuántos de ustedes quisieran que el Señor guíe sus pasos? Vamos a estar de pie y vamos a cantar este himno. Sí, yo creo que ustedes lo tienen escrito, por eso me alegré. 181, ponme la pista. Que ese himno habla del propósito de nuestra iglesia. Una esperanza. Está en el programa, léanlo ahí. Una esperanza arde en nuestro ser. Yo me identifico mucho con este himno. Póngame la pista 181. Una esperanza arde en nuestro
comenzar a escuchar tu palabra. Gracias por la Biblia, por el aliento que ella es para nosotros. Nos da fuerza, nos da vigor, poder de decisión, poder de elección, y nos presenta la estrella, Jesucristo, como nuestro Salvador. Ponemos en tus manos a todos los amigos aquí presentes. Todos los que estamos aquí dedicamos nuestras vidas a ti. Bendice nuestras familias, como padres, como cónyuges, como hijos. Bendice nuestros trabajos, bendice nuestros amigos. Ayúdanos a ser felices para siempre. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a dar valor a lo que más valor tiene. El tesoro, Cristo Jesús, que al final con Él viviremos en la patria celestial. Te pedimos nos dé un resto de sábado feliz en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Muchas gracias.